La música ambiental flotaba en el aire, una melodía suave y sofisticada que pretendía relajar el ambiente, pero la tensión era palpable. Podía sentirla en la rigidez de las sonrisas de los invitados, en el murmullo contenido de las conversaciones, en la forma en que todos evitaban el contacto visual directo. La gala anual de inversionistas. El evento más importante del año para nuestra startup. Meses de trabajo, noches sin dormir, fines de semana sacrificados, todo resumido en esta noche. Mi vestido azul marino, el que me había costado un ojo de la cara, se sentía como una armadura. Necesitaba proyectar seguridad, control, aunque por dentro sintiera un enjambre de mariposas revoloteando en mi estómago. Había repasado la presentación 1000 veces. Cada cifra, cada gráfica, cada proyección, grabadas a fuego en mi memoria. Estaba lista. O eso creía. La puerta del salón se abrió y Álvaro, nuestro CEO, entró como si fuera el dueño del universo. Traje impecable, sonrisa arrogante, el pelo perfectamente peinado hacia atrás. Su sola presencia cambió la atmósfera de la sala. Todos se giraron a mirarlo, como girasoles siguiendo al sol. Sentí el nudo en mi estómago apretarse. Sabía lo que venía. Álvaro, el hombre que se atribuía el mérito de todo, el que minimizaba el trabajo de los demás, el que convertía cada reunión en un monólogo sobre su propia genialidad. Respiré hondo, intentando controlar los nervios. Mi turno de presentar llegaría pronto y necesitaba mantener la calma. Cuando me llamaron al escenario, caminé con paso firme, tratando de ignorar la mirada condescendiente de Álvaro. Conecté mi laptop y la presentación apareció en la pantalla gigante. Buenas noches. Comencé, mi voz resonando con más seguridad de la que sentía. Me llamo Natalia y soy la directora de Relaciones con Inversionistas. Expliqué el modelo de negocio, las estrategias de mercado, los resultados obtenidos hasta el momento. Las gráficas mostraban un crecimiento sostenido, fruto del esfuerzo de todo el equipo. Llegué al punto clave, la proyección de crecimiento a 5 años, el resultado de meses de análisis y cálculos meticulosos. Justo cuando iba a explicar las cifras, una voz me interrumpió. Natalia, dijo Álvaro, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, creo que aquí la única visión que importa es la mía. La sala quedó en silencio. Sentí una oleada de calor subirme por el cuello. La humillación me golpeó como una bofetada. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando mi reacción. Miré a Álvaro, intentando mantener la compostura. Él, ajeno a mi malestar, se acercó al escenario y tomó el control de la presentación. Señores, comenzó, con su voz grave y segura, les voy a mostrar el verdadero potencial de esta empresa. Y entonces empezó a improvisar. Cifras infladas, proyecciones descabelladas, promesas sin fundamento. Distorsionaba la realidad, construyendo un castillo de naipes para impresionar a los inversionistas. Intenté intervenir, corregir sus errores, pero él me ignoró completamente. Natalia, déjame a mí, dijo con un tono paternalista que me revolvió el estómago. Me quedé de pie, muda, impotente, viendo cómo Álvaro destruía meses de trabajo con su arrogancia. Miré a la audiencia, buscando alguna señal de incredulidad, de duda. Pero la mayoría de los rostros mostraban una expresión de asombro, fascinados por el discurso grandilocuente de Álvaro. Algunos incluso asentían con la cabeza, convencidos por sus palabras vacías. Solo unos pocos, los más experimentados, fruncían el ceño, con una mirada de confusión. En ese momento, me di cuenta de la gravedad de la situación. Álvaro no solo estaba dañando mi reputación, sino la de toda la empresa. La humillación se transformó en una fría determinación. Esto no podía quedar así. Salí del salón con la cabeza gacha, el peso de la humillación aplastándome. Busqué refugio en el baño de mujeres, el único lugar donde podía estar sola por unos minutos. Me miré en el espejo. Mi reflejo me devolvía la imagen de una mujer derrotada, con los ojos rojos y el rímel corrido. ¿Cómo había llegado a esto? Recordé el día que me uní a la startup, llena de ilusión y energía. Había creído en el proyecto, en su potencial para cambiar la industria. Había trabajado día y noche, sacrificando mi vida personal, mi tiempo libre, mis relaciones. Los primeros meses fueron emocionantes. Mis ideas eran escuchadas, mis aportes valorados. Álvaro, al principio,
Parecía un líder visionario, alguien que inspiraba confianza. Pero con el tiempo, su ego empezó a crecer, a inflarse como un globo a punto de estallar. Recuerdo una vez, durante una reunión con un posible inversor, que presenté una estrategia de marketing innovadora, una idea que había desarrollado durante semanas. Álvaro, sin pestañear, la presentó como suya, adjudicándose todo el crédito. Yo me quedé callada, sin saber qué decir. El inversor, impresionado, felicitó a Álvaro por su brillante idea. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una mezcla de rabia e impotencia. Otro día, después de pasar toda la noche trabajando en un informe financiero crucial, Álvaro lo revisó por encima, cambió un par de cifras sin ninguna justificación y lo presentó a la junta directiva como propio. Cuando intenté explicarle que las cifras originales eran las correctas, me interrumpió con un gesto despectivo. «Natalia, confía en mí», me dijo, «yo sé lo que hago». Las situaciones como estas se repetían una y otra vez. Álvaro se apropiaba de mis ideas, minimizaba mis logros, me dejaba de lado en las reuniones importantes. Poco a poco, mi entusiasmo se fue apagando, reemplazado por una sensación de frustración y soledad. Me sentía como un fantasma, trabajando en las sombras, mientras Álvaro se llevaba todos los aplausos. ¿Valía la pena todo este esfuerzo? ¿Para qué sacrificar mi vida por una empresa que no reconocía mi valor? Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, mezclándose con el rímel corrido. Me sentía como una idiota, una ingenua que había creído en un sueño que se había convertido en una pesadilla. Respiré hondo, intentando controlar el llanto. Me lavé la cara con agua fría, tratando de borrar las huellas de la humillación. Me miré de nuevo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada seguía estando triste, decepcionada, pero en sus ojos había algo más. Una chispa de rebeldía, una llama que se negaba a apagarse. Algo había cambiado en mí. La humillación se había transformado en otra cosa. Algo más frío, más calculador. Algo que se parecía mucho a la determinación. La indignación, como una brasa ardiendo bajo las cenizas, empezó a consumir la tristeza. Ya no lloraba. La rabia, pura y fría, me recorría las venas. No iba a permitir que Álvaro destruyera mi carrera, mi futuro. Y tampoco iba a permitir que se saliera con la suya a costa del trabajo de todo el equipo. Habíamos dedicado demasiado tiempo, demasiado esfuerzo, para que este ególatra lo echara todo a perder con su fantasía de grandeza. No, esto no iba a quedar así. Tenía que hacer algo. Me sequé las manos con una toalla de papel, la arrugué con fuerza y la tiré a la basura. En ese gesto, algo cambió dentro de mí. La víctima se había ido. En su lugar, había una nueva Natalia. Más fría, más calculadora. Una Natalia con un plan. Porque, si algo había aprendido trabajando con Álvaro, era que su arrogancia era su mayor debilidad. Estaba tan cegado por su propia imagen, tan convencido de su infalibilidad, que dejaba un rastro de migajas por donde pasaba. Migajas que yo podía seguir. Migajas que podían llevarme a la verdad. Recordé las conversaciones que había escuchado a escondidas, los correos electrónicos que había visto por casualidad, los informes que había revisado antes de que Álvaro los manipulara. Cada detalle, cada inconsistencia, cada mentira piadosa, volvía a mi mente con una claridad cristalina. Álvaro, en su afán por construir su propia leyenda, había dejado un reguero de pólvora. Y yo tenía la cerilla. Sabía que no sería fácil. Enfrentarme a Álvaro era como enfrentarme a un Goliat. Pero David, con una simple onda, había logrado derribar al gigante. Yo también tenía mi arma, la verdad. Y la verdad, aunque a veces se esconda, siempre sale a la luz. Volví al salón, con la cabeza alta y la mirada firme. Álvaro seguía hablando, rodeado de un grupo de inversionistas embelesados por su palabrería. Lo observé desde la distancia, analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones. Ya no sentía miedo ni humillación, solo una fría determinación. La maquinaria de la venganza se había puesto en marcha. Abrí mi laptop, la pantalla iluminando mi rostro con una luz azulada. Mis dedos empezaron a teclear con rapidez, con seguridad. Estaba lista para comenzar mi contraataque. Las horas siguientes fueron una vorágine de actividad. La música ambiental de la gala se había convertido en un zumbido lejano,
un ruido blanco que me aislaba del mundo exterior. Mi laptop era mi campo de batalla, mi teclado mi arma. Con cada clic, con cada línea de código, me sentía más fuerte, más segura. Recopilaba datos como una hormiga recolecta migajas. Informes financieros, proyecciones de mercado, estudios de la competencia. Todo lo que pudiera desmentir el castillo de naipes que Álvaro había construido. Las cifras reales, frías y contundentes, eran mi munición. No era suficiente contener la verdad. Tenía que presentarla de forma clara, concisa, irrefutable. Álvaro era un maestro de la manipulación, un experto en el arte de torcer la realidad a su conveniencia. Mi documento tenía que ser una fortaleza impenetrable, un baluarte contra sus mentiras. Trabajé con la precisión de un cirujano, cada palabra, cada gráfica, cada número, cuidadosamente elegido y colocado en su lugar. No podía permitirme ningún error. Un solo fallo, una mínima inconsistencia, y Álvaro lo usaría en mi contra. Comparaba las proyecciones fantasiosas de Álvaro con los datos reales del mercado. La diferencia era abismal. Sus promesas de crecimiento exponencial se estrellaban contra la dura realidad de la competencia, la saturación del mercado, las fluctuaciones de la economía. Era como comparar un unicornio con un caballo de tiro. Uno era una fantasía, el otro una realidad tangible. Y los inversionistas, por muy deslumbrados que estuvieran por el carisma de Álvaro, al final del día, invertían en realidades, no en fantasías. A medida que avanzaba en mi trabajo, la tensión inicial se disipaba, reemplazada por una sensación de control, de poder. Ya no era la Natalia humillada, la víctima silenciosa. Era la Natalia que conocía su valor, la que tenía la verdad en sus manos. El dolor de la traición se transformaba en una fría satisfacción, la anticipación de la justicia. Pero la euforia no podía nublar mi juicio. Tenía la verdad, sí, pero ¿cómo hacerla llegar a los inversionistas? Ese era el verdadero desafío. No podía simplemente enviarles un correo electrónico. Álvaro lo interceptaría, lo desacreditaría, lo haría desaparecer. Tenía que ser algo más sutil, más efectivo. Algo que les llegara directamente, sin intermediarios. Algo que los obligara a prestar atención. Necesitaba un plan infalible. Y entonces, mientras revisaba la agenda de la gala, lo vi. Un receso de media hora, justo antes de la ronda final de preguntas y respuestas. El momento perfecto. Los inversionistas estarían reunidos en el salón principal, revisando sus notas, preparándose para la última etapa del evento. La idea tomó forma en mi mente, clara y precisa como un diamante recién tallado. Imprimiría el documento, lo dividiría en varias copias y, durante el receso, las colocaría discretamente en las carpetas de los inversionistas clave. Era arriesgado, lo sabía. Si me descubrían, las consecuencias podrían ser desastrosas. Pero el riesgo era calculado. La recompensa, la posibilidad de desenmascarar a Álvaro y salvar la empresa, valía la pena. Con el documento terminado, revisé una última vez cada detalle, cada cifra, cada palabra. Todo tenía que ser perfecto. No podía permitirme ninguna falla. Conecté la impresora, el zumbido mecánico llenando el silencio de la habitación. Las hojas empezaron a salir, una tras otra, imprimidas con la tinta de la verdad. Las recogí con cuidado, las ordené, las dividí en varios paquetes. Cada paquete, una pequeña bomba de relojería lista para estallar. Miré el documento, el resultado de horas de trabajo, la culminación de mi plan. Un brillo de determinación iluminó mis ojos. Estaba lista. El receso llegó por fin. La tensión acumulada durante las últimas horas se liberó en un murmullo generalizado. Los inversionistas se levantaron de sus asientos, estirando las piernas, conversando entre ellos, buscando el café y las pequeñas delicias que se ofrecían en las mesas dispuestas a lo largo del salón. Era mi momento. Con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, respiré hondo y me dirigí hacia la sala principal. Llevaba los documentos cuidadosamente doblados dentro de mi bolso, como si fueran el arma más preciada. Cada paso que daba se sentía como una eternidad. Observaba disimuladamente a mi alrededor, asegurándome de que nadie me siguiera, de que nadie sospechara de mis movimientos. La música ambiental, que antes me había resultado irritante, ahora era mi aliada, enmascarando el suave crujir del papel dentro de mi bolso. Álvaro, ajeno a todo,
Estaba en el centro del salón, rodeado de un grupo de inversionistas, gesticulando con entusiasmo, tejiendo su red de mentiras. Lo miré con una mezcla de desprecio y anticipación. Su reinado de engaños estaba a punto de terminar. Llegué a la zona donde estaban las carpetas de los inversionistas. Eran unas carpetas de cuero negro, con el logo de la startup grabado en dorado. Cada carpeta contenía la información que Álvaro les había presentado, un resumen de sus fantasías infladas. Con la precisión de un cirujano, saqué los documentos de mi bolso, uno por uno, los fui colocando dentro de las carpetas. Cada movimiento era calculado, cada gesto medido. Mis manos, a pesar del temblor interno, se movían con una destreza sorprendente. La tensión era casi insoportable. Sentía la mirada de todos sobre mí, aunque sabía que era producto de mis nervios. Cada vez que alguien se acercaba a la zona de las carpetas, mi corazón daba un vuelco. Pero nadie parecía prestarme atención. Todos estaban absortos en sus conversaciones, en sus negocios, en el brillo superficial de la gala. Una vez que terminé, me alejé con discreción, mezclándome entre la multitud, como un camaleón cambiando de color para adaptarse al entorno. Regresé al salón principal, buscando un lugar desde donde pudiera observar la escena sin llamar la atención. Me senté en una silla cerca de la salida, tratando de controlar la ansiedad que me carcomía por dentro. Los inversionistas empezaron a regresar a sus asientos, revisando las carpetas, preparándose para la ronda final de preguntas. Observaba disimuladamente sus reacciones, buscando alguna señal, algún indicio de que habían encontrado los documentos. La tensión en el ambiente era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. Álvaro, ajeno a la tormenta que se avecinaba, subió de nuevo al escenario, con su habitual sonrisa arrogante. Comenzó a hablar, repitiendo sus promesas vacías, sus proyecciones fantasiosas. Pero su voz, que antes resonaba con seguridad, ahora tenía un ligero temblor, una nota de nerviosismo que no había notado antes. De pronto, un inversionista, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y gafas de montura dorada, se levantó de su asiento. Tenía el documento en la mano, lo miraba con el ceño fruncido. Álvaro se interrumpió a media frase, su sonrisa se congeló en su rostro. La sala quedó en silencio. Todos los ojos se dirigieron al inversionista. El momento que tanto había esperado había llegado. La verdad, como un rayo en la oscuridad, estaba a punto de salir a la luz. El silencio en la sala era tan denso que se podía palpar. Álvaro, petrificado en el escenario, parecía haber perdido el don de la palabra, algo inimaginable en él. El inversionista de pelo canoso, con el documento que yo había preparado en la mano, carraspeó. «Señor Álvaro», comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila que contrastaba con el nerviosismo del CEO, «quisiera preguntarle sobre ciertas discrepancias que he encontrado entre las cifras que usted nos ha presentado y la información contenida en este documento». Levantó el papel para que todos lo vieran. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Álvaro palideció. La sangre parecía haber abandonado su rostro, dejándolo con un tono feroz y enfermizo. Tartamudeó algo ininteligible, sus ojos iban del inversionista al documento y luego a la audiencia, como buscando una salida de emergencia que no existía. «Bueno, eso», balbuceó. «Se trata de una proyección alternativa». «Sí, eso es, una proyección alternativa que estábamos considerando». El inversionista arqueó una ceja, una expresión de escepticismo dibujada en su rostro. «Proyección alternativa, dice usted. Interesante. Porque según este documento, sus proyecciones de crecimiento son, digamos, un tanto optimistas. De hecho, las cifras reales de crecimiento de la empresa en los últimos 2 años son considerablemente inferiores a las que usted nos ha presentado. ¿Podría explicarnos esta discrepancia?» La sala era un hervidero de murmullos. Los inversionistas, que minutos antes estaban embelesados por el discurso de Álvaro, ahora cuchicheaban entre ellos, mirando con recelo al CEO. El castillo de naipes que Álvaro había construido con tanta arrogancia se estaba desmoronando ante sus ojos. Álvaro, visiblemente nervioso, intentaba recuperar el control de la situación. «Se trata de una estrategia de marketing», improvisó, su voz temblorosa. «Sí, inflar las cifras para generar confianza en el mercado. Es una práctica
común. La excusa era tan patética, tan burda, que incluso los inversionistas menos experimentados se dieron cuenta del engaño. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. El inversionista de pelo canoso negó con la cabeza, una expresión de decepción en su rostro. Me temo, señor Álvaro, que su explicación no me convence. De hecho, me parece una falta de respeto hacia nosotros, los potenciales inversionistas. Usted nos ha mentido. La palabra mentido resonó en la sala como un disparo. El rostro de Álvaro se contrajo en una mueca de desesperación. Intentó argumentar, justificarse, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La trampa se había cerrado sobre él. La verdad, como un río desbordado, arrastraba consigo todas sus mentiras, todas sus manipulaciones. La noticia de las cifras falsas se propagó entre los inversionistas como un reguero de pólvora. El ambiente en la sala cambió drásticamente. La admiración y el interés que habían mostrado hacia Álvaro se transformaron en desconfianza y rechazo. Algunos se levantaban de sus asientos, abandonando la sala con expresiones de disgusto. Otros se acercaban al inversionista de pelo canoso, pidiéndole más información, consultando el documento que yo había preparado. Álvaro, solo en el escenario, parecía un náufrago aferrado a un trozo de madera en medio de una tormenta. Su rostro, antes radiante de confianza, ahora era una máscara de pánico. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban apagados, perdidos en el vacío. El CEO inflado, el hombre que se creía el dueño del universo, se había reducido a una figura patética, humillada, despojada de todo su poder. El trato de 200 millones, el que iba a catapultarnos al éxito, se esfumó como el humo. Y la prensa internacional, siempre ávida de escándalos, no tardó en hacerse eco de la noticia, bautizándolo como el CEO inflado. Su reputación, cuidadosamente construida a base de mentiras y manipulaciones, se había hecho añicos en cuestión de minutos. Y yo, desde mi rincón, observaba la escena con una mezcla de satisfacción y alivio. La justicia, aunque a veces tarda, siempre llega. Observaba la escena con una extraña calma, una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Álvaro, reducido a una sombra de lo que había sido, abandonaba la sala escoltado por 2 miembros de seguridad, su mirada perdida en el suelo. A su alrededor, el caos reinaba. Inversionistas furiosos hablando por teléfono, periodistas agolpados en la entrada, el personal de la startup intentando controlar la situación sin mucho éxito. Era el final de una era. El final del reinado del ego. Me sentía agotada, pero extrañamente ligera. La tensión de las últimas horas, la presión del plan, la incertidumbre del resultado, todo eso se había desvanecido, dejando en su lugar una sensación de profunda satisfacción. Había arriesgado mucho, lo sabía. Mi carrera, mi futuro, todo estaba en juego. Pero había valido la pena. No solo por mí, sino por todo el equipo, por todos aquellos que habían sufrido la tiranía de Álvaro. Mi teléfono empezó a vibrar. Era una llamada de uno de los inversionistas más importantes, el hombre de pelo canoso que había desencadenado la caída de Álvaro. Contesté con un ligero temblor en la voz. Natalia, dijo. Su voz sonaba sorprendentemente cálida. Quiero felicitarla por su análisis. Es un trabajo impecable, riguroso, justo lo que necesitamos en este mundo de fantasías infladas. Su valentía para exponer la verdad es admirable. Me ofreció una reunión para la semana siguiente, para hablar de posibles oportunidades de colaboración. No era la única llamada. En las horas siguientes, recibí mensajes y llamadas de otros inversionistas, impresionados por mi análisis y mi valentía, interesados en conocerme, en trabajar conmigo. De pronto, mi futuro, que horas antes parecía incierto, se abría ante mí con un abanico de posibilidades. El mundo de las finanzas, que Álvaro había intentado cerrarme, ahora me recibía con los brazos abiertos. La justicia poética, pensé con una sonrisa. Reflexioné sobre todo lo ocurrido. La humillación, la rabia, la planificación, la ejecución. Había sido un camino difícil, lleno de obstáculos y peligros. Pero me había enseñado una valiosa lección. La verdad, por muy escondida que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando la verdad contradice a un ególatra,
Lo destruye mejor que cualquier discurso, mejor que cualquier estrategia de marketing, mejor que cualquier manipulación. Los números hablan solos. Y en el mundo de las finanzas, los números son la única verdad que importa. Miré directamente a la cámara, con una seguridad que no había sentido antes. Si has vivido una situación similar, si has sufrido la tiranía de un jefe ególatra, si has visto cómo la verdad es pisoteada por la ambición desmedida, comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Juntos podemos hacer la diferencia. Tomé una respiración profunda y continué. Suscríbete a Café Frío y Venganza para más historias de justicia laboral. Porque la venganza, servida fría, sabe mejor. La pantalla mostró las redes sociales del canal y una invitación a unirse a la comunidad. Un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo. La historia de Natalia, la que se atrevió a desafiar al CEO inflado, acababa de comenzar.